Esta es la página de- del broker TMS con el que desde el día de hoy empiezo a colaborar. Eh, bueno, pues me conocéis, ya sabéis que eh, mi colaboración con el broker consiste bueno, en proporcionarle análisis de mercado para sus clientes, y para sus potenciales clientes también. Y bueno, como en otras ocasiones, pues tendremos webinars periódicos en los que analizaremos el mercado, también analizaremos con análisis por escrito, ¿no? Con análisis de artículos que iremos eh, preparando, ¿no? Y se irán publicando tanto aquí en la página propia web de TMS Broker Europe, que es el broker con el que estamos ahora mismo trabajando. En este apartado que veis aquí es interesante, se llama TMS Non-Stop. Aquí podéis ir de momento en inglés, pero a medida que vayamos incorporándonos nosotros estará en inglés, no solamente en inglés, sino en español. También hay alguna noticia en español. Muy interesante porque es una forma muy buena para poder seguir el mercado como se debe seguir, ¿no? Para hacer trading, noticias que vayan apareciendo que puedan ir influyendo sobre ella. Aquí podéis tener luego una ampliación sobre este tipo de artículos, ¿no? Tenéis algunas, por ejemplo, aquí, como podéis ver, ¿eh? En esta, vamos a ver, aquí veis, ¿no? Y se extiende, es en inglés, como os digo, ¿no? Y aquí habla, bueno, de que se ha extendido, por ejemplo, el límite de la deuda hasta el día 15 de diciembre y que los tipos de interés están subiendo en el 10 años americano. Muy importante, por cierto, la noticia, ¿no? Esta, ¿eh? Y ahora vamos a ver, vamos a ir analizándolo, ¿eh? Y bueno, esto es básicamente el sistema. Ya os digo, TMS Broker es un broker con implantación, es un broker europeo, ¿no? Y que se va a implantar aquí en España con la idea de más adelante pues tener una oficina, y un grupo y un equipo que lo lleve desde aquí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir al mercado. De momento yo creo que se está viendo bien, ¿eh? Estoy chequeando por aquí el sistema y vamos a ir al mercado a analizarlo, ¿eh? Bueno, se ve y escucha perfectamente. Muy bien, pues me alegro muchísimo de que sea así, ¿eh? Aquí está, fenomenal. Entonces, vámonos aquí y vamos a empezar por el tema principal, aunque vamos a hacer un seguimiento de todos los pares de divisas, incluso algunas, bueno, con las correlaciones que tienen con tipo de interés y alguna que otra commodity que ahora, bueno, parece que están repuntando, ¿no? Entonces, lo que os voy a contar en primer lugar es mi visión a largo plazo del eurodólar. Para los que no me conocéis, eh, mi aproximación al mercado es una aproximación de tipo macro, eso es un análisis fundamental, ¿eh? Pero enfocado al trading, enfocado a un tipo de trading que es el que yo he realizado durante mi vida profesional yo soy encargado, director de la mesa de trading de divisas del Banco de Santander y luego de grupos de prop trading de tipos de interés y tipos de cambio. Ahí se hacía un tipo de trading que es lo que actualmente, antes no se llamaba así, se llama swing trade, que es posiciones un poco más a largo plazo basado en macro y, por supuesto, con un fundamento y con un apoyo en el análisis técnico como herramienta que te sirve para optimizar puntos de tanto de entrada como salida o para indicarte en algunos casos eh, posible anticiparse también en cambios de tendencia que pueden ocurrir, ¿no? Y entonces, bueno, es una mezcla que es la que yo voy a dar. Entonces, esto no solamente sirve, lo que yo os explico, no solamente sirve para hacer este tipo de trading más a largo plazo y con un horizonte temporal más largo. Siempre he defendido que para hacer trading corto, el corto que es la mayoría de vosotros, de los traders de retail, hacéis trading a más corto plazo, es muy importante tener una visión global del mercado. Y desde esa visión global del mercado, desde un horizonte temporal más amplio, desde ahí se puede informar, se pueden fabricar ideas de trading de más corto plazo, con más seguridad. Aquí al final al fin y al cabo,
De lo que se trata es de hacer trading o de operar en el mercado de una manera coherente, ¿eh? Y tener resultados coherentes, consistentes. Se trata de que cuando ganes, ganes más que cuando pierdas. No siempre se acierta. Mm, Repito, los que me conocéis ya sabéis que yo no, personalmente no creo en los sistemas de trading, ¿eh? Los sistemas de trading como tales, o sea, como instrumentos de creación de órdenes automáticas, no creo en eso. Yo lo que sí creo que existen sistemas, que existen métodos que son cuantitativos, que son métodos de algorítmicos, incluso que te ayudan a hacer trading, que te ayudan a hacer trading, pero que lo tienes que mezclar con otra serie de valoraciones que son valoraciones fundamentales, estar en conocimiento, estar en contacto con lo que está pasando en el mercado. A mí me sorprende de manera, siempre lo digo, de manera fuerte, que quien esté operando, concretamente aquí, en este que tenemos aquí, que es el eurodólar, ¿no? Pues no sepa lo que está operando, no sepa qué es lo que le puede influir en la cotización del euro, en la cotización del dólar, o qué puede pasar porque esta tarde, por ejemplo, que no sé si lo habéis visto, ha dimitido el vicepresidente de la Reserva Federal Americana, Fisher, ¿no? Stanley Fisher, y qué influencia tiene eso en el dólar, ¿no? Entonces, y solamente, bueno, pues siguen gráficos y líneas y análisis técnico puro, que es muy útil, repito, es muy útil, pero mezclado con lo demás. O sea, no es lo mismo utilizar análisis técnico en el eurodólar que en el dólar yen o que en la libra dólar. Diferente. O sea, pues tienes que tener en cuenta otras variables que son muy importantes para poder, ya os digo, ganar dinero. Aquí se trata de ganar dinero y ya sabéis que no es fácil, ¿no? Y no es, aquí un antiguo jefe que tenía yo me decía, en principio las probabilidades son 50-50, ¿no? 50% de ganar, 50% de perder cuando compras o vendes, ¿no? Pues no, hay un 80% de perder y un 20% de ganar. ¿Por qué? Porque hay otras variables, son incluso variables psicológicas, como sabéis vosotros, ¿no? Pero bueno, y entonces, mi aportación es esa, ¿eh? Mi aportación es daros una visión desde la global, ¿eh? Para que intentar explicaros cuál es mi visión de mercado y que vosotros podáis con el tiempo ir formando la vuestra y desde ahí hacia abajo, desde ahí hacia abajo, pues aplicarlo para el trading en el periodo, la franja temporal o con la frecuencia que vosotros estiméis más oportuna, ¿no? Por supuesto, también haremos algún curso, ¿eh? Será básico, son cursos más básicos de trading y ahí sí que tocaré un poco el tema de la gestión del riesgo y del control de capital, ¿no? Es un tema también fundamental a la hora de poder hacer trading y no morir en el intento, ¿eh? Que les suele ocurrir en estos casos, ¿no? Entonces, eh, aquí, por ejemplo, Felipe me está hablando de los fundamentales del canadiense, que ha subido con fuerza, ha subido los tipos, efectivamente, que se ha desplomado el dólar Canadá. Esto ya se venía hablando, ¿eh? Lo del dólar Canadá, Felipe nos lo está comentando aquí, se ha caído porque han subido los tipos. Ahora lo comentaremos, ¿eh? El canadiense, subida de tipos hoy, se esperaba en el mercado, incluso la página esta que os he enseñado anterior de, de TMS non-stop, ¿eh? Aquí se hablaba, ¿eh? La encontraré, pero bueno, aquí ayer en los comentarios hablaban de esa posibilidad, ¿no? Y tenerlo en cuenta, pues lógicamente es algo muy, muy importante. Ya veréis que técnicamente además coincide, ¿no? Bueno, de momento, estoy aquí, perdón. De momento lo que vamos a ver es, os voy a contar mi historia, del eurodólar. Eh, mm, hace un par de meses estuve haciendo otra serie de webinarios y aparte de un blog que yo ahora mismo no estoy colaborando, o sea, no estoy aportando ningún tipo de información al blog que se llama Marfores, que lo conocéis vosotros, pero ahí ya vengo diciendo desde hace meses, o sea, pues yo diría que casi desde el principio de año, o sea, muchas veces con demasiada antelación que no sirve para el trading, pero vengo diciendo que este eurodólar había cambiado de tendencia y se nos iba para arriba, y eso así ha ocurrido. No tiene mucho mérito, ¿eh? Lo que tiene mérito es ganar dinero con ello, que eso es otra cosa, y el fundamento sí que, o sea, el poder analizar, el poder describir el fundamento que lleva a hacer esto, a pesar de que cuando estábamos aquí en estos niveles que veis aquí, 1,0380 creo que fue el bajo, ¿no? 1,0353, incluso más alto, pues incluso grandes casas de inversión o
o bancos de inversión importantes hablaban de la paridad famosa, ¿no? De que si se iba uno, de que si no se iba uno, y bueno, ahí por supuesto que podía haber tocado uno en cualquier movimiento, estaba muy cerca, pero ahí, y no quiero ponerme ninguna medalla, pero siempre he defendido y siempre he dicho que no había razones para ello en ese momento y que la probabilidad más alta era que ocurriera esto que ha ocurrido, ¿no? Que se ha ido para arriba y que efectivamente ahora está ya cotizando a 1,1921 en estos momentos. ¿Cuáles son las razones? Las razones para este gran movimiento al alza. Para este, si ponemos aquí un gráfico, vamos a ver, mensual, por ejemplo, ¿no? Del, aquí pongo un RSI aquí abajo, ¿eh? Que utilizo un RSI normal de 14. Bueno, entonces este gran gráfico, este gráfico de temporal de largo plazo, como veis aquí el eurodólar desde los máximos que vimos en el 2008, ¿no? Que eran niveles estos por encima, ligeramente por encima de 1,60, lo que ha hecho ha sido bajar, ¿no? O sea, es una fortaleza del dólar que se ha ido produciendo en esta caída con máximos descendentes, hasta tocar estos mínimos aquí, donde está clarísimo que se formó un doble suelo que se ha disparado aquí y cuyo objetivo coincide más o menos con el retroceso de Fibonacci de toda esta caída. Más o menos estaría en el 1,21 aproximadamente, porque aquí los mínimos fueron, ya os digo, 1,04 y si tocamos aquí arriba, pues el 1,15, que son 11 figuras, y la proyectamos, pues un poco más alto, 1,26, sería el 61,8% de retroceso de Fibonacci de toda esta caída, coincide además. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en el mercado. Primero, analicemos por qué se produjo esta caída tan importante en el euro. Pues porque fue caída en el euro más que fortaleza del dólar, que también ocurrió, pero no con otros pares de divisas. Se produjo porque el Banco Central Europeo estableció una política monetaria que en un principio parecía que era algo impensable, que no podía ocurrir, y que era una política monetaria ultra expansiva. O sea, lo que hizo fue comprar bonos, básicamente. Sabéis que la política de QE o quantitative easing lo que significa es que los bancos centrales europeos llegan al mercado y empieza a comprar bonos de los gobiernos de los países, algo que ha ayudado muchísimo, ¿no? a la política económica, sobre todo de España, ¿eh? Y a otros países que tenían problemas, como sabéis, la prima de riesgo famosa y toda esta historia. Pero en definitiva, lo que vamos nosotros es que al comprar esos bonos lo que hacen es pagar por esos bonos. Le pagan a quien se los vende, que son nuevamente bancos, y eso se llama inyectar dinero. Al inyectar dinero en el mercado, hay más dinero en el mercado, los tipos de interés bajan y la correlación entre tipos de interés y divisa es directa. Eso produjo una caída de este tamaño del eurodólar. Eso ya está. Entonces está ahí en esa política y ese fue el efecto. Aquí empezamos a hablar también por otro lado, de subidas de tipos de interés en Estados Unidos, que añadiría un elemento más para que este par siguiera a la baja, porque no solamente se debilita el euro, sino que se fortalece el dólar. Efectivamente, así fue. La economía americana mejoró, los datos de la economía americana iban bien y siguen yendo bien, prácticamente están en pleno empleo y cesaron en su política de quantitative easing, ya no compraron más y han subido tipos de interés, incluso el tipo de referencia. Pero, ¿qué ha pasado? Pues que esa subida de tipo de interés, donde había unas expectativas pues, de subida, de que siguiera ocurriendo durante este año y gran parte del que viene, hasta llegar al tipo de referencia de aproximadamente 1,5, se ha quedado frenado. Se ha quedado frenado y los tipos de interés a largo plazo en Estados Unidos no solamente han subido, sino que han bajado. Si nos vamos aquí vamos a ver, un momentito, perdón, esto es. Nos vamos aquí, perdón, al 10 años americano. Esta es la rentabilidad del bono de 10 años en Estados Unidos. ¿eh? Se produjo toda esta subida con la política, esto fue el año pasado, ¿no? De subidas de tipo de interés que venían con una rentabilidad desde 1,37% hasta un máximo que luego tocó aquí y aquí, de cuánto es esto, de 2,62 aproximadamente, 2,65, y ahí se frenó, y ahora, hoy precisamente estamos haciendo
mínimos desde estos máximos en la zona de 2,10. Ha llegado hasta 2,08, 2,05 por aquí. Bueno, esto por lo que hace es que el dólar pase, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, porque por un lado, no hay inflación en Estados Unidos. Una de las razones para subir los tipos de interés es la inflación y no se está produciendo inflación. Por otro lado, aunque se están creando puestos de trabajo, un dato dentro de la creación de puestos de trabajo que es muy importante, son las subidas salariales, o sea, el incremento del salario por hora, ¿no? El average que se llama en Estados Unidos, es así, pues no tira, no sube, no se paga más, está ocurriendo en todo el mundo y eso no es inflacionista, sino más bien todo lo contrario y puede ser un signo de debilidad, de la economía, porque la demanda interna, la posibilidad de compra de los residentes en ese país disminuye. Y eso le hizo pensar que, bueno, cómo iban a hacer políticas monetarias restrictivas, a subir tipos de interés con una economía que no lo tiene tan claro, que vaya a repuntar de esa manera. Si a todo eso le unimos luego pues los últimos acontecimientos, que eso quizás lo hablemos también en otro seminario, en el próximo, pues todos los temas geopolíticos de Corea del Norte, de todo esto, pues la expectativa de subidas de tipo de interés en Estados Unidos han caído y la rentabilidad del bono ha caído. Esto tiene una correlación directa y muy clara, os lo voy a enseñar aquí. ¿eh? Luego hablaremos también de eso, por ejemplo, con la cotización del dólar yen. Dólar yen, o sea, la cotización dólar yen y rentabilidad del bono americano, ¿eh? Es prácticamente un espejo. Aquí lo tenéis. Vamos a ponerle una rayita aquí para que se vea mejor. Una línea. Aquí lo veis, ¿verdad? Mirad. El azul es el dólar yen y lo de arriba la rentabilidad del bono americano, pues se mueven prácticamente igual. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque los fondos de pensiones de Japón que van buscando rentabilidad en el exterior, porque como sabéis su divisa no paga, tipo de interés cero, a medida que en el dólar, que lógicamente es una de la principal divisa ahora del mundo, ¿no? Suben sus tipos de interés, pues invierten más allí, compran más dólares para poder invertir en activos norteamericanos. Y al contrario, cuando cae, pues lo deshacen. Y esto es lo que está ocurriendo. Aquí lo veis claramente, ¿no? Y eso luego pues tiene su relación evidentemente también con el eurodólar, que aquí lo vamos a quitar, o esto es lo que tenemos aquí, es dólar bien, que nada tiene que ver con esto, y entonces el eurodólar es la caída que hemos visto, ¿no? En el dólar unida a una subida del euro que por otras razones que ahora os explico, ¿no? Esto ha ayudado a la subida. Entonces, por otro lado, en Europa, todo el mundo dice, bueno, los tipos de interés en Europa todavía siguen siendo bajos, todavía siguen siendo bastante bajos, y en Estados Unidos ya están más altos. El diferencial de tipo de interés todavía está a favor de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué sube el euro dólar? Si allí se paga más que aquí, ¿no? Entonces la explicación, es la siguiente. O sea, ese diferencial ya está descontado en el mercado hasta aquí, hasta este nivel o hasta esta distribución lateral, en donde había dudas de si los tipos de interés en Estados Unidos podrían seguir subiendo, por lo cual el dólar se hubiese fortalecido más y el euro hubiese caído un poco más bajo o no. Una vez que esa expectativa desaparece en el mercado, lo que vemos es que el mercado, una vez descontado esto y un elemento nuevo añadido, que es el siguiente, que ya lo estaréis viendo, presiones, y no solamente presiones, sino insinuaciones por parte del Banco Central Europeo, incluido Draghi, de que la economía europea, evidentemente, ya lo vemos, está recuperándose, está creciendo, mejores cifras de empleo, ni comparación todavía con la americana, pero mejor. Por lo tanto, esa política monetaria ultra expansiva, o sea, los tipos de interés tan bajos que existen ahora mismo en Europa gracias a la compra de bonos, debe ir deshaciéndose. Y eso, el mercado lo que hace es anticiparlo, no espera que ocurra. El mercado lo anticipa. Hoy no sé si habéis leído, lo visto por ahí, no tienen mucha influencia en el mercado, pero bueno, es el presidente del Deutsche Bank, ¿no? Del Deutsche creo que era así, diciendo que, bueno, que ya era hora de que suban tipos de interés, tal, tal, bueno, son presiones que van teniendo
y ellos tienen su propio interés para Alemania, concretamente los bancos, los tipos de interés bajos le perjudican y está presionando para eso. Pero silencios, muchas veces lo que hay que interpretar en las no declaraciones de los presidentes o gobernadores de los bancos centrales son los silencios. Silencios de Draghi, por ejemplo, en la última reunión en Estados Unidos, en Jackson Hole, ¿eh? y algún comentario de alguno de los miembros de la Reserva Federal, perdón, del Banco Central Europeo, lo que nos hace pensar es que efectivamente no que vayan a subir tipo de interés, no van a subir el tipo de referencia, pero lo que sí que pueden es hacer, y lo van a hacer seguro, es reducir el volumen de compra de bonos que están haciendo ahora mismo en el mercado. Con eso menos dinero en el mercado y los tipos de interés pues deberían repuntar. Y eso es lo que el mercado ya está anticipando. Y ya está anticipando en estos niveles. Entonces, gran parte del recorrido está hecho. Por eso el título de la charla, del webinar es si seguirá o no. O sea, gran parte de esto está hecho. Entonces, técnicamente os mostraba anteriormente en el gráfico mensual que existen dos niveles que son este 1.2170 y 1.2725. Por supuesto, nada exacto, ¿eh? Estos son siempre si habláis con analistas técnicos puros y esto, verán que no hay no es 1.2174 como viene aquí, sino la zona de 1.21 y medio, entre 1.21 y medio y 1.22, y aquí entre 1.2580 y 1.2620 son objetivos, objetivos de toda esta circunstancia de la que hemos hablado anteriormente, hasta donde técnicamente nos dicen que puede llegar. Incluso coincidiría, imaginaros que llega por esta zona, coincidiría con la línea de tendencia bajista. A largo plazo seguiría siendo bajista el euro dólar, seguiría siendo bajista, incluso rompiendo, llegando hasta aquí arriba. Esto, rompiendo esta línea de tendencia, para que el euro dólar cambie a largo plazo alcista, tendríamos que superar la zona de 1,3879, cosa que creo que eso va a ser bastante más difícil que lo veamos. Pero en el medio plazo, mi idea, que ahora lo contaré con más detalles, sí que es que toque la zona de 1,2174 o 1,2605. Pero mientras tanto, ¿qué puede ocurrir? Pues volvemos otra vez al más corto plazo, que es diario. Y entonces, de momento lo que vemos aquí en un diario, que sigue siendo una franja temporal amplia, lo que vemos es una divergencia bajista. ¿eh? Mirar este RSI que tenemos aquí. ¿eh? Una divergencia bajista son movimientos, para que no lo sepa, en diferentes sentidos el índice de fuerza relativa, que es el RSI, y el activo subyacente, en este caso, que es el eurodólar. Los dos máximos ascendentes con con un máximo, el segundo máximo, pero la segunda cresta no es ascendente, sino descendente. Aquí son dos máximos descendentes y aquí son dos máximos ascendentes. Esto indica una divergencia, en todo caso, bajista, para el más corto plazo, bajista o en el más neutral o más conservador de los casos, neutral, o sea que no, que por lo menos se pare el movimiento. Esto para mí ya es un indicador. Los RSIs en los indicadores de divergencia suelen ser bastante fiables, y para que eso ocurra además una divergencia tiene que haber superado pues los máximos de saturación, como ha hecho que es bajar otra vez, tocarlo y caer. Bueno, entonces nos está aquí indicando algo que podría ocurrir, por supuesto con ninguna seguridad de que sea así, que vaya a ocurrir. Muy importante, ¿qué va a pasar mañana? Pues mañana es la reunión del Banco Central Europeo, y mañana va a estar todo el mercado pendiente de lo que de lo que tocar. No van a tocar los tipos de interés, ni van a hacer absolutamente nada, no van a tomar ninguna decisión de política monetaria en ese momento. Pero lo que sí que va a estar el mercado es muy pendiente de las declaraciones. Entonces, muy atento a lo que dice y lo que no dice, por supuesto. O sea, en extremo de los casos, sí. Imaginaros, si dice Draghi o el comunicado del Banco Central Europeo que sí, que van a empezar a reducir las compras de bonos, el eurodólar se nos dispara de una vez hasta el nivel este que hemos visto anteriormente, máximo de 96, ¿no? Si lo desmiente categóricamente diciendo que no, que todavía le queda mucho, que la economía está débil y esto caería, evidentemente. Son casos extremos que ninguno de los dos van a ocurrir. En medio están todas las posibilidades.
Eh, si Draghi le hiciera caso al análisis técnico, o si el análisis técnico fuera el adivino, el oráculo, ¿no? Lo que nos está diciendo aquí es que mañana Draghi no va a dar ninguna señal de reducción de estímulo monetario, o sea, no va a decir nada diciendo, dejando o insinuando que van a empezar a ocurrir las retiradas de estímulos. Si esto fuera así, o si el mercado así lo interpretara, que bueno, ya os digo que hay muchas posibilidades dentro de esto, lo más lógico, eh, lo más habitual o lo que suele ocurrir es una corrección. Esta corrección, ¿dónde puede llegar? A una caída del euro dólar. Cuando hablo de una corrección me refiero a una caída. Entonces, aquí no se ve. Vamos a mirar 4 horas. Vamos a ver, perdón, 4 horas. Un poco. Vamos a mirar el diario. Me gusta más. Bueno, entonces, esta corrección, en primer lugar, hay dos niveles que son, vamos a señalarlos aquí. Eh, Vamos a ver, un rayo horizontal, aquí se ve bien. Es este primer nivel que es este mínimo de aquí, ¿no? O sea, sería el 1,1835, ¿no? Una figura más abajo, sería el primer nivel a tocar y dependiendo de la intensidad de lo que diga, o sea, de la contundencia de lo que pueda decir, siempre estamos hablando del caso en que o descarte o no dé ninguna pista de que pueden empezar a retirar estímulos. Teníamos una corrección hasta esta zona, ¿eh? Uno dice, es muy factible que llegue aquí y rompiendo esta zona, que sería el siguiente mínimo, aquí podríamos irnos hasta la zona, el siguiente soporte que está alrededor de este nivel más o menos, ¿eh? El 1,16, 98 por aquí, bueno, esto es el 1,1680 redondeando, ¿no? Estos son los dos niveles clave, ¿eh? Que mañana, en caso de que ya os digo, de que esto sea como os digo, como en el caso de que no afirmen que van a retirar estímulos, podíamos ver una corrección. Estos dos niveles son importantes porque tener en cuenta que esta línea de tendencia, este movimiento alcista que se viene produciendo prácticamente en todo el año, aquí aguantó, aquí tocó, parecía que era, mirar que parece un hombro, cabeza, hombro, y aguantó y siguió subiendo, no se ha roto, no se ha roto desde entonces. Bueno, rompiendo este nivel de aquí ya podríamos hablar de que este movimiento entero podría casi haber terminado. Si rompe este, se pondría en peligro ya pues casi la continuidad de esto. Entonces, mi apuesta personal, es que no llegará tanto. O sea, sí que probablemente en caso de que esto ocurra, veamos una corrección hasta los niveles algo por debajo de 1,1835 y se estabilice la zona alrededor de 1,17 y medio aproximadamente. Es una probabilidad alta de que ocurra. Evidentemente aquí no se puede hacer ningún tipo de, de vaticinio porque no sabemos lo que va a decir Draghi, ¿no? Pero dadas las circunstancias y teniendo en cuenta la cautela que debe tener este tipo de cosas, y sabiendo que el mercado está tan presente, o sea, tan atento y tan sensible a lo que pueda decir, lo más probable es que no diga nada. Y no diciendo nada se puede producir esta corrección. Y esta corrección en 1,17 y medio. Si esto ocurriera, pues quizás comencemos durante un tiempo, que puede ser prolongado, en un movimiento lateral que se mueva entre la zona de 1,1680 y la zona esta de aquí arriba de pues 1,19, incluso 1,19 y medio. 1,1680, 1,19 y medio. ¿Que eso cuánto tiempo puede durar? Bueno, sí, difícil, ¿no? Es hacer una predicción de este tipo, ¿no? Pero, eh, vamos a ver aquí, vamos a poner el mensual. ¿eh? Aquí estamos, ¿no? Esto, pues podría durar tiempo, ¿no? Se podría mover durante este tiempo, yo qué sé, pues hasta niveles, hasta casi entrado hasta final de año, ¿no? Dependiendo de lo que vaya aconteciendo mientras tanto. Yo creo que en la zona esta, sin romper esta zona que aquí habla de marzo abril del año que viene hasta 1,26, eso es demasiado tiempo. Bueno, yo creo que puede ser antes, porque antes estamos ya en septiembre, bueno, queda poco para que termine
el año, pero tarde o temprano el Banco Central Europeo va a tener que empezar a reducir, ¿no? Entonces de aquí podría estar 2 o 3 meses incluso lateral y tocar luego arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Que mi visión, ¿va a seguir subiendo el euro dólar? Sí, va a seguir subiendo el euro dólar, pero mientras tanto podemos ver una corrección que no creo que vaya a ser más profunda o más allá de los niveles que os he dicho anteriormente, que es el nivel este de pues, el 1,1680, que hemos tocado anteriormente. Ahí, bueno, pues lateral durante un tiempo para luego seguir al alza y llegar a tocar esta zona de aquí arriba. Luego, esta zona de aquí arriba, la zona de 1,26, ¿por qué no puede sobrepasarse? Claro que sí, que puede sobrepasarse. Imaginaos que la economía se dispara en Europa y empiezan a subir tipos de interés, por supuesto que se dispara, pero no creo que vaya a ser el caso, ¿no? Estamos todavía muy lejos de niveles de empleo, niveles de crecimiento de Estados Unidos. En Estados Unidos tampoco van a bajar tipos de interés, o sea que no ayudaría todavía eso, sino que estamos subiendo tipos de interés. Y luego, por otro lado, hay un deseo político, ese es el otro tema. Sabemos todos que un euro excesivamente fuerte no es beneficioso para la economía europea. Entonces, con toda seguridad, os digo que entre 1,20 y 1,25 al Banco Central Europeo no le va a importar mucho, ¿no? Pues este movimiento con un crecimiento como el que tenemos actualmente no va a ser lo suficientemente importante como para que le preocupe, pero una rotura de esta línea de tendencia bajista sí le puede preocupar que se nos vaya otra vez por la zona de 1,35 y esto y sea un elemento restrictivo de la política económica. Eso sí le puede preocupar y ahí sí podrían tomar medidas directas, tanto intervenciones verbales, como es un especialista, nuestro querido amigo el mago Draghi, o bien políticas de monetaria. Entonces, mi visión del euro es esta, la que os digo. Una posibilidad por encima de un 50% de que mañana corrija a la baja, por encima de un 50%, y me estoy arriesgando mucho en decir eso, porque podría cambiar de aquí su idea, pero vamos, de que corrija hasta niveles de 1,16, 70, 80, luego un movimiento lateral que se mantenga durante algún tiempo con un tope por arriba en el máximo de 1,19, bueno, tocó algo más por encima, tocó por encima de hasta 1,20, 70, pero vamos, entre 1,19 y medio por arriba, 1,20 máximo, y luego para seguir luego subiendo hasta tocar zonas de por encima de 1,20, 1,21,70, 1,26, incluso más adelante, y ahí en esa zona ya yo daría por acabado el movimiento alcista del par euro-dólar, que bueno, que ha cumplido, bueno, bueno, es el par más operado en todo el mercado, es el más líquido y luego al final los fundamentales, las razones fundamentales se cumplen con el tiempo y las técnicas también. El problema no es tan fácil sacarle provecho precisamente por eh, el tiempo, ¿no? O sea, cuando el timing tienes que acertar en el momento, no puedes aguantar posiciones que no, que no van en tu dirección durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, después de esto, veo que estáis aquí hablando, y vamos a ver si. Os voy a contestar primero la pregunta y luego vamos a ir por otra cosa. Aquí Felipe me pregunta si el huracán Harvey puede afectar a la hora de subir tipos. Sí, también, ante el coste que puede provocar la economía. Es otro de los factores, se hablaba de eso, efectivamente. O sea, es un factor en contra de la subida de tipos, que puede afectar a la economía negativamente y lo puede tener en cuenta, por lo menos a corto plazo, hasta evaluar cuál ha sido el efecto de esta destrucción por el huracán. Pero vamos, de todas formas, hay razones de sobra, ¿no? En otro sentido, para subirlas también. Me pregunta, ¿van en este momento de inestabilidad con el tapering a la vista? El tapering es la reducción en Estados Unidos te refieres, ¿no? Efectivamente, ¿no? El tapering es eh, en Estados Unidos es la reducción de balance, la reducción de balance. O sea, Estados Unidos, para que no lo sepa, tiene ahora mismo, no está comprando bonos, pero ha comprado mucho, pero tiene dentro de su balance, tiene una cantidad de bonos importante. A medida que esos bonos van venciendo, los renuevan y siguen manteniendo. Pero si en algún momento ellos deciden reducir la cantidad de bonos que tienen en sus cuentas, en su balance, lo que hacen es
o bien dejarlos vencer, y al dejarlos vencer drenan liquidez del mercado, o bien venderlos, que también es una forma de liquidez del mercado. Y eso se llama, ¿no? Y eso llevaría a tipos de interés al alza. Eso de momento no está ocurriendo. Lo que me dice Van es que, y con las posibles caídas, me dice él, ¿no? En momento de inestabilidad con el tapering a la vista y con las posibles caídas en las principales bolsas, Standard & Poor's 500 y DAX, sería buena opción ir largo en oro, dólar para largo plazo. Muy buena pregunta esta, me gusta. Pues mira, vamos a mirarla porque sí, tiene bastante sentido. Ya que lo dices, vamos a mirar el oro. ¿eh? Aquí. ¿eh? Este es el oro, fijaros qué gráfico, qué gráfico más, este es el mensual. Aquí, al igual que yo hablaba en mi blog de una recuperación del par euro-dólar, pues de la misma forma también, pues en el mes de febrero y marzo hablaba de eso, de una recuperación del oro. Os cuento, el oro como activo de inversión, como una commodity que es, como un metal precioso, es la commodity, la materia prima más financiera que existe, porque como sabéis, se utiliza como moneda, ¿no? Como si fuese un medio de pago, se puede utilizar, además es valorada internacionalmente, sabéis que, bueno, que los bancos centrales han tenido reservas en oro, que incluso se ha emitido la divisa, la moneda, se ha emitido dependiendo de la cantidad de oro que tenía cada uno en su depósito. Entonces, prácticamente como si fuera una divisa. En este caso, como bien indicaban, es el oro dólar, porque esto es la cotización del oro en términos de dólares. De dólares. Entonces, él dice que si sería bueno tener posición larga de esto. Yo te digo que sí, te digo que sí, pero ahora te lo voy a razonar, no solamente esto, ¿no? Ya esto ocurrió anteriormente y esta subida y técnicamente, como veis aquí, de momento ha roto esta línea de tendencia que tenía 3 puntos y que viene funcionando desde 2011, es importante, y el siguiente nivel a superar sería en la zona de 1375, redondeando al alza, que vamos a chequearlo aquí, sí, 1375. Si esto ocurriera, vamos a ver el oro más alto. Más alto es pues por encima de cercano a 1500, correcciones de todo esto. Esto tiene que ver, en primer lugar, con debilidad del dólar. Con una debilidad del dólar, evidentemente lo que hace es oro-dólar, bueno, pues el oro sube, evidentemente, pero también cuando la divisa contra la que se cotiza pierde valor, el refugio en este caso, que no es refugio de tipo de aversión-riesgo, sino refugio para mantener el poder adquisitivo. Es diferente. En la inflación pasa lo mismo, ¿no? Es refugio oro. Entonces, y por otro lado también es interesante ver que tiene una correlación alta con el euro-dólar. Si miráis el euro-dólar, vamos a compararlo para que lo veáis aquí. Esto no es tan alta como la que teníamos anteriormente con el, por ejemplo, dólar-yen y los tipos de interés del dólar, pero más o menos, bueno, podéis ver como una subida aquí, como una subida aquí, y esta caída, aunque no exactamente, pues se ha replicado aquí. Aquí cayó más el euro, ¿no? Que es lo que tenemos aquí, y aquí otra vez está repuntando y podría seguir, ¿no? Entonces existe también ese tipo de correlación. Pues sí, evidentemente yo creo que sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Yo creo que el oro es un activo en donde se va a volver a invertir. Otra razón más profunda, más macro, más fundamental es la siguiente. Aunque todavía eso no está ocurriendo, pero se puede prever. El oro es un refugio contra la inflación, o sea, contra el incremento de precios que lo que hace es depreciar el poder adquisitivo de tu moneda. De momento en Estados Unidos no hay inflación, ni en el mundo en general hay inflación, pero con materias primas al alza, como estamos viendo, y con crecimiento, se puede anticipar, se puede llegar a anticipar esto. Esto ya os digo que todavía es anticiparse demasiado, pero en caso de que hubiese un repunte inflacionista en el mercado, que todavía no existe, pero que podría ocurrir, el oro entonces podría incluso hasta cambiar de tendencia, lo estoy anticipando demasiado. Y eso no es seguro, o sea, es una probabilidad, pero bastante poco cierta. Lo que sí que yo personalmente tengo más claro es que esta tendencia a la baja se ha roto, necesitamos romper esta de aquí en la zona de 1375 y que vemos posibilidades ciertas y amplias de que se pueda
de que pueda seguir al alza el oro. Vamos a mirar aquí, por ejemplo, en un más corto plazo. Bueno, en un más corto plazo aquí, bueno, aquí en 4 horas está bastante sobrecomprado, ¿no? Y además con una divergencia. Fijaros que es muy parecida a la que tiene el eurodólar, ¿eh? ¿Eh? Por eso digo la correlación que tiene aquí. Entonces, si corrigiera el eurodólar mañana por las razones de Draghi, veríamos como este gap que vemos aquí, que ha abierto el oro, se corregiría también, ¿no? Corregiría, y nos daría seguramente niveles de compra. Los niveles de compra, si alguien me dice, vamos a comprar oro ahora, pues esperemos un poquito. Vamos a esperar a ver qué pasa con esto que hay aquí y a ver si nos llega a niveles que pueden ser esto de 1000, un poquito más abajo, 1320, incluso aquí, ¿eh? Incluso la zona de 1300 alrededor, que quizás nos pueda dar un buen nivel de compra de oro. Soporte la zona de 1298, ¿eh? O sea, sí señor, eso es un buen apunte el que ha dado Van aquí. Sí, fenomenal. Vamos a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos, Van? Aquí. Y hablabas también, Van, decías que esa Standard Poor's 500 DAX que podrían caer, ¿eh? Bueno, eso de momento parece que no. O sea, de momento, o sea, correcciones en las bolsas sí que seguramente lo vamos a ver en algún momento. El mes de octubre, sabéis que es un mes propicio. Propicio, vamos, pues estadísticamente propicio, no por otra razón. Luego, un anuncio, por ejemplo, una retirada de compra de bonos por parte del Banco Europeo también sería perjudicial. Y por otro lado, aunque sea paradójico, la no subida de tipos de interés en Estados Unidos, normalmente no siempre subidas de tipo de interés se correlacionan con bajadas en bolsa, al contrario, porque hay subidas de tipo de interés que se realizan porque la economía va bien, y cuando la economía va bien y hay liquidez en el mercado, pues las empresas van bien y se compra bolsa, ¿no? Pero en este caso el frenazo, la subida de tipo de interés, se debe también a una ralentización del crecimiento económico, ¿eh? Y eso podríamos en cualquier momento pues, ver mínimo correcciones, ¿eh? En el momento no hay razones para pensar en batacazos, ¿no? Y caídas de estas impresionantes, ni crack, mucho menos. Felipe me dice que si es factible que Draghi insinúe que en diciembre se finiquitará la QE. Posible es, lo que yo creo es que no lo va a hacer, ¿eh? No lo va a hacer porque si eso dijera, si eso dijera el eurodólar, lo que decía anteriormente, se nos se dispararía, ¿eh? Subiría varias figuras al alza. Y no creo, nunca es tan explícito como para decir eso. Si insinuara simplemente de que en algún momento en el futuro próximo se iba a acabar con el QE, ¿no? Con la compra de bonos, ya con eso ya sería suficiente para que subiera, pero mi apuesta es que simplemente no diga nada, ¿eh? Y con eso siembre algo de duda, corrija algo, ¿no? Pero bueno, yo me dice, ¿qué pasaría con respecto a otras divisas? Una también importante que es dólar yen, pues vamos a mirarla, ¿eh? Entonces, con respecto a lo del Banco Central Europeo mañana, poca cosa, ¿eh? Poca cosa va a pasar con el dólar yen. ¿Eh? O sea, en todo caso, imaginaros que hay un movimiento fuerte del eurodólar o arriba o abajo, ¿eh? En el sentido en que se mueva el dólar, o sea, si sube el eurodólar es caída del dólar y al contrario, si cae sería subida del dólar yen, ¿eh? Subida del dólar, perdón, eso afectaría por correlación, pero por correlación de flujos de mercado simplemente al dólar en el mismo sentido. Quiere decir, si mañana corrigiera el eurodólar a la baja, posiblemente lo que vamos a ver es una recuperación, del dólar yen. Aquí además en este 4 horas, que no lo había visto, por cierto, nos vemos como ha tocado aquí el RSI en el fondo y aquí puede haber un doble suelo, más o menos, y bueno, podríamos ver otra vez al menos recuperar la zona esta de 110, eso a más corto plazo, 110, 60. Que ya está bien, si una figura 30 o algo así, pues podría ser que ocurriera esto, ¿no? Vamos a mirar un poco más eh, ahora a ver cómo está. Ya está recuperando aquí algo. Aquí, dos, tres. Bueno, normalmente estructuras, no sé si seguís Elliott o Fibonacci o cosas de estas, pero las divisas cruces contra el yen son muy poco propicias para este tipo de análisis. Estaba intentando ver aquí una estructura de caída en 5, pero no. Y aquí esta recuperación que hemos visto ahora mismo aquí, que esta es la última que se ha producido. Bueno, entonces
Ya os digo, por encima de este gap, a lo mejor 109,80 y esto, pues recuperación hasta aquí o un poquito más alto en caso de que cayese. De momento, dólar, poca historia. Dólar aquí no estamos hablando porque no hay un evento próximo que pueda ocurrir. Lo que sí que incertidumbre con Corea del Norte, con todo este tipo de cosas. Como sabéis, lógicamente lo que hace es hacer caer el dólar en general y sobre todo el yen, que es una moneda refugio, ¿no? Ahora mismo, a corto plazo, no hay ningún tipo de evento importante. Ya os digo, como decía al principio, ha dimitido el vicepresidente Stanley Fischer, se llamaba, de la Reserva Federal. ¿Tiene importancia eso en el mercado? Pues realmente no tiene ninguna importancia. Ha dimitido por motivos personales, que son ciertos, hay veces que no lo son. ¿Eh? Y bueno, se retira y punto. Es uno de los miembros hawkish, o sea, uno de los miembros del peso, evidentemente, el vicepresidente de la Reserva Federal, de los que querían subir tipos de interés. ¿Eh? Y eso, bueno, pero resta a lo mejor un número de votantes con subidas, pero tiene que ser reemplazado, que además lo tiene que, que nombrar Donald Trump, ¿no? Y puede ser reemplazado por uno. Pero vamos, el mercado en esto no va a tener ningún tipo de no va a tener ningún tipo de efecto esto que os digo. Los últimos datos de la economía americana mm, se han debilitado algo, sobre todo el empleo, no sé si lo viste, el dato de empleo, no farm payroll, y sobre todo lo que os decía anteriormente, las retribuciones medias horarias, ¿no? Hourly average earnings, ¿no? Que esos han bajado y esto han debilitado al dólar, ¿eh? Y esta caída se debe a esto. Y luego a más largo plazo vamos a mirar el yen, ¿eh? Pues lo que la verdad es que tenemos un movimiento aquí desde prácticamente desde el mediados de abril, con un amplio rango lateral y estamos en la parte de abajo, ¿eh? Bueno, técnicamente aquí parece que estamos en un soporte, ¿no? Tenemos un soporte. Si saliera alguna noticia, evidentemente una noticia de riesgos geopolíticos con Corea del Norte, esto rompería, ¿no? Rompería. Eh, y podríamos ver niveles mucho más bajos, pero eso es un evento excepcional, o sea, no se puede prever, no estamos hablando de eso. De momento, a más corto plazo y desde un punto de vista técnico, pues con un soporte muy cercano aquí, con un rango de movimiento entre 110,60 y 108,70 aproximadamente, sin mucha más historia, porque tampoco la política monetaria en Japón parece que vaya a tener ningún cambio a medio o largo plazo. Vamos a mirar uno un poquito más largo, semanal, igual, como veis aquí, ¿eh? Y también, bueno, poca cosa, ¿no? Aquí en el dólar yen de momento, ¿eh? De momento. Luego, si esto rompiera, sí, entonces empezaríamos ya a hablar de otro tipo de cosas y no solamente el dólar yen, sino podría ser el libra yen, por ejemplo, o podría ser otro par, ¿no? Otro par en el yen, sí. Vamos a ver, vamos a ver. Harvey me pregunta aquí, ¿se aplica esto a otros pares de divisas como el euro, por ejemplo, el euro yen? Eh, en el caso, no es aplicable a todas. Vamos a ver, en el caso del euro yen, sí que podemos verlo porque al estar, mirar, al estar el dólar yen en un soporte, o sea, prácticamente hablemos de una resistencia del yen, si lo vemos en sentido contrario, o sea que el yen está top, y si el euro puede estar fuerte, pues entonces puede subir. Y evidentemente aquí, como veis, efectivamente quiero decir, el euro yen en un, ¿esto qué es? Esto es un semanal a largo plazo, de toda esta caída que tienes aquí, ha roto al alza, ha roto el 61,8%, entonces lo que podríamos ver en el corto plazo es igual, es un retroceso, lo miramos para luego seguir subiendo un poco, ¿eh? El euro otra vez hasta zonas por aquí, poco más, pero hasta la zona de 133, 134. Y el retroceso para comprar en el corto plazo, vamos a mirarlo a ver si aparece aquí algo interesante. No, nada interesante, no. A ver, si no. Bueno, poca cosa, poca cosa. Aquí tiene un soporte en la zona de 129,40 más o menos, y aquí tiene un gap. Esta media móvil que utilizo yo es de 100, también nos indica algo, pero poca cosa. Bueno, en definitiva,
Si hubiese niveles de compra de euro-dólar, que es lo que tú me preguntas, normalmente sí que coincidiría con el euro-yen. Yo ahora mismo no veo en el euro-yen ninguna gran oportunidad de trading desde mi punto de vista, ¿no? Sin embargo, sí que la veo en el euro-libra, por otras razones, ya que me lo has dicho, pues no lo hemos comentado, y vamos a mirarlo aquí. Mirar. Y vamos a ver, la libra es otra divisa importante para este año con todo el tema Brexit. Como sabéis, la salida del Reino Unido de la Unión Europea pues ha afectado negativamente a la cotización de la libra y ha hecho que libra dólar, que es esto, pues se moviese a la baja pues de manera muy importante, ¿no? Toda esta caída que se produjo aquí, ¿no? No, esto fue el 2008, perdón, esta de aquí, ¿eh? Todo esto es Brexit, ¿no? Es desde aquí que empezó a hablarse de esto y esto es por la implicación negativa que puede tener la salida, que la tiene desde luego. ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que está ya gran parte descontado. Ya tocó el mínimo este de aquí, por debajo de, a ver qué nivel era este, el segundo, a ver, este es el 1,20, ¿no? Sí, efectivamente, ya lo tocó, se mantuvo por ahí y ahora estamos en una fase de corrección con una posibilidad o riesgo importante de que todo lo malo que esté descontado en parte se pueda deshacer, en parte porque ya os digo, no sé si estáis al tanto, pero da la impresión de que como si se quisieran echar algo atrás, como diciendo, oye, nos hemos pasado un poco con esto de romper y cortar radicalmente con Europa, a ver qué podemos recuperar, ¿no? Y entonces, bueno, eso explicado de una manera muy coloquial, ¿no? Pero algo de esto parece que el mercado está anticipando y si eso es así, sería beneficioso para la libra y podríamos ver recuperación de la libra. Esta es la libra dólar. Euro libra, que es a lo que íbamos. Euro libra. Si viésemos algo de recuperación de la libra, ¿eh? Y este es un mensual que tenemos aquí, es a largo plazo, ¿eh? Pues todo este movimiento al alza, del euro contra la libra, que ha sido debilidad de la libra y fortaleza del, del- del euro, pues la parte de fortaleza podría, en caso de que siguiera incluso subiendo el euro dólar, podría frenarse al menos. Y aquí tenemos aquí un amago de divergencia bajista en el mensual. Esto es muy importante. Esto me puede llegar a indicar que a lo mejor hemos llegado al fin de un ciclo de subida del euro libra, que en un principio, si hubiese ido la cosa mal en el Reino Unido, pues yo incluso he dicho y he llegado a pensar que podíamos llegar cercano a la paridad, a uno. Ahora parece que no, y que se ha parado aquí en una zona de resistencia, como veis aquí, con varios puntos aquí, 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 es una zona importante, con divergencia. Bueno, pues entonces, imaginaros mañana mismo, en más corto plazo, con esta visión que tenemos, y vamos a mirar mañana qué puede pasar, en el más corto plazo. Si miramos aquí en 4 horas, mirar como todo este movimiento alcista que vemos desde aquí, desde nada más que desde julio, ¿no? Desde mediados de julio, parece que se ha roto, se ha roto y esto, que no muy, muy, muy claro, pero parece que es un hombro, cabeza, hombro, ¿no? Que roto, ha hecho un pullback que está cayendo. Y el objetivo de este hombro, cabeza, hombro es 0,9050. Y ahí, si mañana ocurriera esto que estamos hablando, pues lo vamos a ver. Si ocurriera esto, repito, lo vamos a ver el 0,90. No veo bien, ¿qué nivel es 0,9060. Sí. Y entonces, pues podríamos verlo, además coincide, es de libro este movimiento, ¿no? Y ha roto el movimiento alcista. Entonces, bueno, fortaleza de la libra relativa, por lo que os digo anteriormente, corrección del euro, que no digo caída del euro, y a corto plazo esto es una posición, la posición de trading. Mañana, de todas formas, ya os preaviso, mucho cuidado con la volatilidad porque va a haber movimientos tremendos, ya lo sabéis, cuando los algoritmos, en cuanto diga la primera palabra Mario Draghi, esto en el euro dólar va a hacer pac, 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 y bueno, top losses y toda esta historia, ya mucho cuidado con todo eso porque puede sacar, ¿no? De un lado y de otro, estéis de donde estéis. Luego, y eso pasa en el mercado en general, no es una cuestión de eso. Mucha gente dice que son los brokers que hacen eso. No, no. Eso pasa en el mercado profesional. Yo he trabajado 30 años en esto y pasa ahí entre el mercado. O sea, el broker lo que hace es replicar lo que ocurre en el mercado. Entonces, cuidado con eso. Muchas veces merece la pena esperar, y tomar la posición con más sentido. Hay veces que se pierde la oportunidad porque el movimiento es muy fuerte, pero sí, imaginaros que ocurre lo que os estoy diciendo
el mercado se mueve arriba o abajo y se examina bueno, se tiene la más o menos precisión o certeza de lo que ha dicho, pues en niveles de recuperación aquí, en este caso en Eurolibre, por ejemplo, sería de venta hasta aquí, con un stop loss por la zona de aquí arriba, que es la zona de 92, 22. Con posiciones, yo hago trading, evidentemente, también, y en muchos momentos pues lo tengo aquí señalado también mis niveles, ¿no? Y eso es interesante, sí, efectivamente. Entonces vamos a ver un segundito, Felipe, el, para yo ver esto, Harvey me preguntaba el Euroyen, me dice Felipe si puede tener más correlación el oro con respecto al dólar índice. También, efectivamente, el dólar índice, ya que me lo dices, mira, vamos a mirarlo aquí, el índice del dólar. Aquí el índice del dólar está rompiendo a la baja, ¿eh? Está rompiendo a la baja y efectivamente tiene su correlación, o sea, correlación en este caso inversa, ¿eh? Pero el índice del dólar, para que no lo sepa, es un índice que está compuesto por la cotización del dólar contra las principales divisas correspondientes a los países con los que Estados Unidos tiene mayor relación comercial. ¿Eh? Cada una de ellas con su ponderación, la más importante, el euro, que tiene un 50% prácticamente. O sea, de este índice la aportación del euro es casi un 50%. Entonces, aquí en esta subida del dólar que veis aquí, hemos visto que está en una zona en el largo estamos hablando, una zona de soporte, justo, ha tocado aquí y ha tocado aquí, que es lo que estábamos viendo en los demás pares. En caso de romper estos niveles, pues vamos a ver caídas más importantes, ¿eh? Aquí. Y esto, a su vez, sería subida del dólar, efectivamente, estaría correlacionado. Se puede jugar esto si esto ocurriera, si fuera el caso, vendiendo el índice que se puede operar, comprando oro o comprando euro dólar, ¿eh? Hay más posibilidades también. Tampoco es cuestión de mirar todas, ¿eh? El dólar yen, me pregunta Eduardo, que cómo... Hola Eduardo, supongo que eres tú, mi amigo Eduardo. ¿Cómo veo el dólar yen? Petróleo a largo plazo. ¿Podría llegar el euro dólar a 129 en diciembre? El euro dólar a 1,29 supongo en diciembre. Yo creo que no. Yo creo que el 1,26 es una resistencia muy importante, ¿eh? Y diciembre estamos, bueno, ya septiembre, octubre son 3 meses. Yo creo que no. Si la circunstancia, la situación mundial sigue como está, yo creo que no, es muy improbable que llegue a ese nivel. Luego el dólar yen de momento con soporte, ¿eh? Soporte en los niveles actuales, eh, riesgo a la baja, evento geopolítico de riesgo, de aversión riesgo, es el único. Ahí hay que tener cuidado. Si te mueves además en opciones, pues con mucho cuidado porque puede haber cualquier momento, imaginaros un conflicto o incluso un malentendido y el dólar yen pues se nos cae de 7 o 8 figuras a la baja. Bien, pero de momento como tendencia y como razonamiento macro no tiene mucho sentido. Y el petróleo a largo plazo, que lo llevamos viendo hace mucho tiempo, lo veo limitado siempre al alza, ¿eh? Vamos ahí con muy poco movimiento, ahora ha subido últimamente algo, ¿no? Y esto, pero bueno, en un entorno de recuperación económica como el que hemos visto, el petróleo ni siquiera se ha inmutado, porque no, vamos a ver, una semana llevamos, mirar, desde aquí, que es desde julio 2015, estamos ya hace 2 años, que no supera, este es el americano, ¿eh? El WTI, WTI, este que no supera la zona de 54, no es el Brent, pero bueno, es lo mismo, ¿eh? Y por abajo sostenido en esta zona. Todos los días se habla de recortes de la OPEP, de los rusos, hoy estaban hablando también de que iban a reducir la producción, de no sé qué. Nadie reduce la producción porque unos dicen que lo van a hacer para que lo haga el otro y el otro no lo hace. Y luego algo más importante es que la demanda de petróleo, en el mejor de los casos, se va manteniendo estable, incluso va disminuyendo por energías alternativas y por otras muchas razones. Sin embargo, la producción o los stocks de cada vez que se publica son cada vez más importantes. Sabéis que Estados Unidos está utilizando sus reservas estratégicas también para consumir y esto. Entonces, la respuesta, Eduardo, que es a largo plazo que va a subir, no. Esto de momento lateral y así puede mantenerse durante mucho tiempo por encima de estos niveles, no lo veo, ni en el corto, ni en el medio plazo, ni siquiera en el largo, me debería decir, ¿eh? El
sabemos qué puede pasar, pero hablar de largo, aún así, ¿no? Me dice John que el viernes sale el PBI de el PBI, el Producto Interior PIB, ¿no? Sí, de Japón, sí, el GDP, ¿no? Creo que es un dato importante. Hablando con respecto al dólar yen, no, no creo que vaya a mover eso el dólar yen. Yo no es un dato, primero que va a haber muy poca variación de lo que se espera, entonces no es un dato que, a menos, sería una sorpresa tremenda que se fuera al alza o a la baja, ¿no? Para que el Banco Central, que es el que influye sobre los tipos de interés o la política monetaria cambiase. No creo que sea un dato importante. Para el momento puede moverlo, pero a medio plazo nada, ¿no? Van me dice muy bien. Ah, muchas gracias. Muchísimas gracias. Eh, Muy explicado y comentado, gracias. ¿Ves las criptodivisas como opción razonable de inversión? Viendo lo que ha ocurrido con la prohibición de las ICOs en China, a ver, y probablemente por la futura prohibición de las ICOs en Israel en diciembre, ¿qué instrumento absorbería la liquidez de estas criptodivisas en caso de estallido de la burbuja? Si hay burbuja, ¡buah! Eso es un tema para, para escribir un libro. Vamos a ver. Eh, yo personalmente, pero vamos, mi opinión ahí es muy sesgada, ¿eh? Es muy sesgada. No soy muy neutral porque yo he nacido con las divisas prácticamente. Yo llevo haciendo trading en divisas y conociendo las divisas desde el año 85 y mi concepto, de lo que es una moneda, ¿no? Como medio de pago, ¿no? Y como instrumento de cambio es completamente diferente. Me ha costado entender el fundamento, lo digo, confieso, de las criptodivisas, ¿no? O sea, una divisa tiene que tener detrás una seguridad, ¿no? Una seguridad, un respaldo, que normalmente es un respaldo gubernamental. De hecho, bueno, las divisas fueron creadas para precisamente para que se pudiesen financiar los estados, y el monopolio de la emisión de las divisas se lo dieron a los bancos y luego a los bancos centrales, tal, y todo esto. Y así como ha funcionado. Este nuevo modelo basado en la seguridad de los blockchains y todo ese tipo de cosas, eh, yo no tengo datos para decir si eso puede ser una burbuja y puede explotar o no. A mí me da la impresión de que puede ser muy vulnerable. A mí me recuerda mucho la época de principios de este siglo, del 2000, cuando los .com con los .com, cuando todo el mundo estaba metido en las empresas nuevas, ¿no? De la internet, ¿no? Pero nadie sabía lo que era y llegaron a pagar barbaridades por algunas de ellas y luego era todo vacío, ¿no? Entonces, necesita tiempo, necesita y la confirmación, sobre todo, que el respaldo, o la seguridad que en una criptodivisa, un Bitcoin o lo que fuera, tiene detrás sea lo suficientemente importante como para ser aceptado a nivel global. Y la seguridad de que no pueden ser manipulados de alguna manera. Evidentemente, lo que sí que hemos visto han sido movimientos impresionantes de subida, gente que ha ganado mucho dinero, que ha perdido también, ¿eh? Y esto, pero el riesgo, desde mi punto de vista, yo digo que es muy cerrado y muy poco objetivo, en este caso, es muy alto. Entonces, de momento yo no veo eh, que fuera así. En caso de que la burbuja explotara, si hay burbuja, pues bueno, veríamos más actividad en algún par de divisas diferentes o en alguna commodity nada más. Pero tampoco es tan importante, en ese sentido, teniendo en cuenta que el mercado de divisas, que es el más grande del mundo, mueve diariamente, bueno, los últimos datos me parece que eran 5 trillones con T, ¿eh? Al día, diariamente, y ahora se habrá subido. Entonces poco le va a aportar, que un poquito de criptodivisa se meta ahí. Vamos a ver esto. Santiago me pregunta, perdón, es que no veo aquí. Vamos a ver. Que cómo veo el DAX, ¿no? Me pregunta Santiago Gómez Patiño. Vamos a mirar el DAX, ¿eh? Que lo tengo por aquí. Vamos a verlo técnicamente. Evidentemente es un movimiento alcista, pero yo supongo que lo que hará será más trading a corto plazo. A ver dónde lo tengo aquí abajo. Un segundito. Eh, 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 eh.
Ahí está, perdón. Esto, back. Bueno, vamos a mirarlo. Sí, 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 sí. Bueno, perdonad esto, es de mi ordenador. O sea que, no tiene nada que ver. Bueno, eh, vamos a ver. Vamos a ver, el riesgo para, en general, desde arriba abajo, el riesgo para la bolsa europea es que Draghi, Banco Central Europeo, pueda avisar de retirada de compras, ¿no? De bonos y menos liquidez en el mercado y tendría su riesgo, ¿no? Aquí de momento esto sigue siendo alcista, ¿eh? Y estamos mirando nada más y nada menos que un semanal, ¿eh? O sea, no estoy mirando en esto. Y esta corrección, ¿eh? Parece que se ha frenado aquí. Entonces, vamos a ver, un segundo, vamos a mirar uno más corto. ¿Eh? Aquí parece que hay en el más corto que hay un doble suelo. Entonces, bueno, aquí alguien podría ver también un hombro, cabeza, hombro, pero vamos, demasiado, demasiado claro. Yo creo, ¿eh? Creo que hemos visto aquí una corrección. ¿Eh? Esto en el corto plazo, vamos a ir a un 4 horas incluso. Aquí está. Aquí puede haber tocado algo de fondo y podríamos repuntar. Yo creo que podríamos repuntar, romper la zona esta de 1232 y proyectarse este tramo de aquí a aquí hasta niveles quizás aquí arriba. O sea, a corto, a medio y largo plazo, evidentemente alcista, y ahora a corto plazo parece que estamos terminando esta corrección, ¿eh? Y podríamos ver niveles más altos. Esa es mi idea, ¿eh? Que dice que, Felipe, que hay de cierto eso de que los reguladores quieren imponer también al mercado de forex apalancamiento más reducido a los traders, pues que hay de cierto es completamente cierto, absolutamente cierto. De hecho, en Estados Unidos ya se hizo, se redujo la posibilidad de apalancamiento hasta 1,50, que ya es bastante, y en Japón creo que también se redujo esto y la idea es bueno, que no sea ilimitado, sino ir reduciéndolo y se irá haciendo. Aún así, ya os digo, con 1 a 50 ahí se ofrece más, ¿no? Se ofrece unos 100, unos 100 y 400, pero con 1,50 de sobra para poder hacer trading, pero muy bien, ¿no? Eso no es un problema. Bueno, pues oye, muchísimas gracias a todos. Vamos a terminar aquí, hemos estado aquí 1 hora y pico y espero que os haya servido de algo. Vamos a seguir haciendo seminarios de este tipo y luego más adelante lo haremos con más frecuencia, de menos duración y seguir el mercado y bueno, y posibilidades de trading y todo ese tipo de cosas. Esto lo hemos hecho a modo de presentación para que vayáis también conociendo a TMS, que es un broker, ya os digo, es un broker importante que quiere instalarse aquí en España y que va a seguir su trayectoria en España. Considera que es un país importante, verán sus oficinas aquí, tendrán su personal y bueno, y espero que sea de vuestro interés y que nos sigamos viendo en el futuro. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.